tenía solo 6 años cuando regaló lo único que la mantenía con vida. El viento invernal atravesaba las paredes de madera como una cuchilla, y la pequeña Lily Mae Whitmore se aferró con más fuerza a su manta azul descolorida sobre sus pequeños hombros. Pero cuando vio a ese pequeño bebé nativo poniéndose azul en los brazos desesperados de su madre, algo en su corazón de 6 años tomó una decisión que lo cambiaría todo. La tormenta había azotado con furia durante 3 días seguidos, atrapando a todos en el pequeño puesto comercial en el borde de la nada. Samuel Whitmore paseaba cerca de la chimenea, con las manos curtidas apretadas en puños, mientras observaba cómo la nieve se amontonaba contra las ventanas. Su esposa, Elena, estaba sentada en una caja de madera, intentando calentar a su hija con el poco calor que el fuego, que aún no se había apagado, podía proporcionar. A través del cristal esmerilado, podían ver al pequeño grupo de nativos que se habían refugiado bajo el alero del edificio. La mujer tribal abrazó a su bebé, pero incluso desde dentro podían ver que el niño no se movía mucho. Los labios del pequeño se habían tornado de un azul aterrador, y el rostro de su madre mostraba una desesperación que trasciende las palabras. Lily Mae pegó su carita a la ventana fría, su aliento empañando el cristal mientras observaba. El bebé parecía tan quieto, tan callado. Pensó en el frío que sentía incluso con su manta, e imaginó cuánto más frío debía tener ese bebé envuelto solo en una tela fina. «Mamá», susurró, tirando del vestido desgastado de Elena. «Ese bebé está helado». Elena miró hacia la ventana y se le encogió el corazón. Había visto esa mirada antes, la de una madre viendo a su hijo alejarse, incapaz de detenerlo. Pero Samuel les había dejado claro que no podían permitirse involucrarse con los nativos. Era demasiado arriesgado, dijo. Demasiado complicado. Lo sé, mi amor, susurró Elena, atrayendo a Lily Mae hacia sí. Pero no hay nada que podamos hacer. Pero Lily Mae seguía mirando al bebé. Observó cómo la nativa intentaba protegerlo con su propio cuerpo, cómo respiraba sobre sus pequeñas manos para calentarlas. El llanto del pequeño se había debilitado a lo largo del día, y ahora apenas emitía sonido alguno. Samuel se acercó a la ventana y cerró la cortina de un tirón brusco. «Deja de mirar», dijo con firmeza. «Tenemos que preocuparnos por nuestra propia familia». Lily Mae sintió el miedo de su padre, pero también sintió algo más. Algo le oprimió el pecho y le ardieron los ojos. Bajó la mirada hacia su manta azul, la que su abuela le había hecho antes de morir, la que la mantenía abrigada cada noche, la que olía a hogar y seguridad. El dueño del puesto comercial, un hombre brusco llamado Morrison, ya había dejado claro que los nativos no eran bienvenidos allí. Podrían esperar a que pasara la tormenta bajo el borde de su tejado, pero esa era toda la caridad que estaba dispuesto a brindar. Murmuró algo sobre no querer problemas con ninguno de los dos bandos. Al caer la noche, la temperatura bajó aún más. Lily Mae podía oír el viento aullar como algo vivo y furioso. Se subió la manta hasta la barbilla e intentó dormir en el duro suelo donde su familia había tendido sus sacos de dormir. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los labios azules del bebé y oía su débil llanto, cada vez más apagado. En la oscuridad, oía a sus padres susurrándose con urgencia. La voz de su padre estaba tensa por la preocupación. La de su madre, suave, con un tono que parecía una plegaria. Ellos también estaban asustados, se dio cuenta. Miedo de la tormenta, miedo de quedarse sin comida, miedo de lo que pudiera pasar si no llegaban al siguiente pueblo antes de que se les acabaran las provisiones. Lily Mae se dio la vuelta y escuchó el viento.
En algún lugar, a solo unos metros de distancia, a través del muro, un bebé moría. Un bebé que se veía diferente, cuya madre le decía palabras que no entendía, pero que tenía tanto frío y estaba tan indefenso como ella. Se incorporó lentamente, con cuidado de no despertar a sus padres. A través de una rendija en la cortina, pudo ver la tenue silueta de la mujer nativa que aún sostenía a su bebé, que aún intentaba mantenerlo caliente solo con su propio calor corporal. Fue entonces cuando Lily May tomó la decisión que pondría a prueba todo lo que su familia creía sobre la supervivencia, la confianza y lo que significaba ser humano, en un mundo que parecía decidido a extinguir la bondad de los corazones de las personas. Pero lo que estaba a punto de hacer desencadenaría acontecimientos que ninguno de ellos podría haber imaginado. Y la respuesta de los indígenas desafiaría todo lo que los colonos creían saber sobre quienes llamaban extraños. Lily May salió de debajo de su manta como un fantasma, con sus pies descalzos en silencio sobre el frío suelo de madera. El puesto comercial estaba a oscuras, salvo por las brasas moribundas de la chimenea, que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Sus padres dormían a ratos cerca. El brazo de su padre cubría el hombro de su madre, protegiéndolo. Se arrastró hacia la puerta. Su preciosa manta azul se aferraba a su pecho. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que despertaría a todos. Pero el aullido del viento impidió que se moviera. La pesada puerta de madera estaba fría al tacto, y tuvo que usar ambas manos para levantar el pestillo de hierro sin hacer ruido. En cuanto abrió la puerta, el aire gélido la golpeó como un puñetazo. La nieve empezó a quemarle la cara y las manos, pero siguió adelante de todos modos. Allí, acurrucada contra la pared del edificio, bajo un pequeño alero, estaba la mujer nativa con su bebé. La mujer levantó la vista sorprendida al ver la pequeña figura acercándose entre la nieve. Sus ojos oscuros reflejaban cansancio y miedo, pero también una feroz protección que le recordó a Lily May a su propia madre. El bebé en sus brazos estaba tan quieto que resultaba aterrador. Lily May se acercó lentamente, como su padre le había enseñado a acercarse a los animales asustados. Extendió su manta con ambas manos. Su vocecita apenas se oía por encima del viento. La mujer la miró fijamente, con confusión y cautela mezcladas en su expresión. Sin decir palabra, Lily May se acercó y cubrió con cuidado a la bebé con su manta. La suave tela azul comenzó a cubrir de inmediato la diminuta figura, y los ojos de la mujer se abrieron de par en par, sorprendida. Miró la manta y luego el rostro de la niña, buscando algún truco o trampa. Pero Lily May simplemente sonrió entre dientes y señaló a la bebé, luego a la manta. El lenguaje universal del gesto de un niño no necesitaba traducción. El rostro de la mujer se transformó. Las lágrimas comenzaron a caer mientras apretaba la manta sobre su hija. Lily May. La voz de su padre atravesó la tormenta como un látigo. Se giró y vio a Samuel de pie en la puerta, con el rostro destrozado por el horror y la ira. Detrás de él, Elena se había despertado y luchaba por comprender qué estaba sucediendo. «Aléjate de ellos. Ahora». La voz de Samuel transmitía un miedo que le revolvió el estómago a Lily May, pero no se movió. No podía. El color del bebé ya empezaba a mejorar bajo su manta, y la mujer nativa lo abrazaba más fuerte, susurrando lo que parecían oraciones en su propio idioma. Samuel se lanzó hacia adelante a través de la nieve, pero Elena lo sujetó del brazo. «Samuel, espera, mira». La mujer nativa hablaba ahora, palabras suaves que ninguno de ellos entendía, pero que transmitían el inconfundible tono de gratitud. Levantó ligeramente al bebé
mostrándoles cómo el calor ya lo estaba ayudando. La respiración del niño parecía más regular, sus labios menos aterradoramente azules. Morrison apareció en la puerta, despertado por la conmoción. ¿Qué demonios está pasando aquí afuera?, exigió, y se detuvo en seco al ver la escena. Mete a esa niña dentro antes de que se muera congelada. Y tú, señaló a la nativa, ocúpate de tus asuntos. Pero algo había cambiado en esos breves instantes bajo la tormenta. La mujer miró a Samuel directamente a los ojos. Los suyos reflejaban una mezcla de gratitud desesperada y férrea dignidad. Volvió a hablar, con voz más fuerte, y aunque no entendían sus palabras, percibían la emoción que se escondía tras ellas. Lily May temblaba violentamente. Su fino camisón no la protegía del frío intenso. Elena corrió hacia ella, la cogió en brazos y la llevó de vuelta al calor del frío intenso. Elena corrió hacia adelante y cogió a su hija en brazos, llevándola de vuelta al calor del puesto comercial. Pero Lily May seguía mirando por encima del hombro de su madre a la mujer y al bebé. Dentro, Elena envolvió a su hija en el abrigo de Samuel y la acercó al fuego. ¿En qué estabas pensando?, susurró, aunque su voz denotaba más asombro que ira. ¿Podrías haber muerto congelada ahí fuera? Samuel caminaba furioso, pasándose las manos por el pelo. ¿Entiendes lo que has hecho?, preguntó, aunque su voz era más suave que antes. Esa manta era la única manta cálida que teníamos para ti. Y ahora, señaló con impotencia hacia la puerta. Pero Lily May no escuchaba sus preocupaciones prácticas. Pensaba en cómo había cambiado la cara del bebé al cubrirlo con la manta, en cómo las lágrimas de su madre se veían diferentes a las lágrimas de tristeza que había estado llorando antes. Afuera, el viento seguía aullando, pero algo más sucedía. Ahora se oían voces, hablando en el idioma nativo, más que solo la voz de la mujer. Habían aparecido otras personas en la tormenta, aunque de dónde habían venido con este tiempo era un misterio. Morrison se acercó a la ventana y miró a través de la escarcha. Bueno, qué me aspen, murmuró. Parece que apareció toda la tribu. Samuel se unió a él en la ventana, con el rostro cada vez más pálido. En la nieve arremolinada, pudieron ver siluetas moviéndose, figuras oscuras a caballo, apareciendo como fantasmas en la tormenta. Al menos una docena, quizá más, todas convergiendo en el puesto comercial. Elena acercó a Lily May, con el corazón acelerado. ¿Acaso la bondad de su hija los había puesto a todos en un terrible peligro? La mano de Samuel se dirigió instintivamente hacia su rifle, y Morrison ya estaba tomando su escopeta, pero la mujer nativa afuera gritaba a las figuras que se acercaban. Su voz se oía con claridad a pesar del viento. Sostenía la manta azul, mostrándosela, hablando rápidamente con palabras que parecían urgentes e importantes. Lo que ninguno de los colonos del interior podía saber era que la noticia del regalo de la niña ya había llegado al campamento tribal por métodos que desconocían, y lo que se acercaba a través de la tormenta no era una partida de guerra, sino algo mucho más significativo, algo que trastocaría por completo sus suposiciones sobre la amistad, los enemigos y el verdadero significado de la supervivencia. Los jinetes desmontaron en silencio, sus figuras materializándose de la tormenta como espíritus encarnados. Samuel aferró su rifle con más fuerza, pero algo en su forma de moverse lo hizo dudar. No había agresividad en su aproximación. Nadie desenvainó armas. En cambio, formaron un círculo respetuoso alrededor de la mujer y su bebé. Un hombre mayor se adelantó, con su larga cabellera gris ondeando al viento.
Incluso en medio de la tormenta, su presencia llamaba la atención. Le habló a la mujer en el idioma que compartían, con voz profunda y mesurada. Ella respondió rápidamente, sosteniendo la manta azul de Lily May y señalando hacia el puesto comercial. Morrison maldijo en voz baja. Esto es justo lo que me temía. Ahora tenemos a toda una partida de guerra en nuestra puerta porque tu hija no se metió en sus asuntos. Pero Elena observaba la escena con más atención. Míralos, Samuel. Míralos de verdad. ¿Te parece que eso es una partida de guerra? Tenía razón. Pero Elena observaba la escena con más atención. Míralos, Samuel. Míralos de verdad. ¿Te parece una partida de guerra? Tenía razón. Los jinetes no estaban preparados para la batalla. En cambio, parecían estar protegiendo a la mujer y al niño, creando un cortavientos con sus caballos y cuerpos. Varios de ellos habían desmontado y compartían sus propias mantas y pieles, construyendo un refugio más eficaz. El hombre canoso se acercó lentamente a la puerta del puesto comercial, con las manos visibles y vacías. Al llegar a la entrada, se detuvo y gritó en un inglés con marcado acento. Deseamos hablar con el niño que nos dio calor. Morrison parecía dispuesto a negarse, pero Samuel sorprendió a todos al dar un paso al frente. «Es solo una niña», gritó desde la puerta. No sabía lo que hacía. Sabía exactamente lo que hacía, fue la respuesta. ¿Podemos entrar? La tormenta habla demasiado fuerte para expresarlo con palabras. La pregunta quedó suspendida en el aire como cristales de hielo. Morrison negó con la cabeza vigorosamente, pero Elena ya se dirigía a la puerta. Samuel, ese bebé podría haber muerto. Nuestra hija podría haberle salvado la vida. ¿Y ahora qué?, exigió Samuel. ¿Vienen a cobrar? ¿Se la llevan como pago? No sabemos qué quieren. Pero Lily May se escabulló de los brazos de su madre y caminó hacia la puerta. A pesar de las protestas de su padre, extendió la mano y comenzó a levantar el pestillo. Los adultos estaban demasiado atónitos como para detenerla antes de que abriera la puerta de par en par. El hombre canoso la miró, con el rostro curtido, serio pero amable. Detrás de él, la mujer con el bebé dio un paso adelante, el niño ahora envuelto en la manta azul. El color del bebé había vuelto a la normalidad y emitía suaves sonidos que denotaban consuelo en lugar de angustia. «Eres muy pequeña para albergar un corazón tan grande», le dijo el hombre a Lily May, con un inglés cuidadoso pero claro. La mujer le habló rápidamente al hombre, señalando entre Lily May y su bebé. El hombre asintió con gravedad y luego volvió a mirar a la niña. Ayana dice que viste morir a su hijo y decidiste salvarlo con tu propio calor. Dice que renunciaste a tu protección contra el frío para proteger a alguien que no conocías. Lily May asintió solemnemente, aunque temblaba en la puerta. Parecía asustado. Dijo simplemente. El hombre tradujo sus palabras, y algo recorrió al grupo de nativos. Varios intercambiaron miradas que parecían tener un profundo significado. El hombre canoso se arrodilló a la altura de los ojos de Lily May. A nuestra manera de ser. Un regalo así tiene un gran peso. Cuando uno salva la vida de otro, especialmente la de un niño, se crean deudas que deben ser saldadas. Samuel se acercó a su hija con aire protector. Ella no quería nada a cambio, era solo una niña que no entendía las consecuencias. El hombre se levantó lentamente, con la mirada fija en Samuel, Elena y Lily May. La comprensión y las consecuencias son cosas distintas. Lo que tu hija hizo esta noche será recordado por muchas generaciones. Pero primero, la deuda inmediata debe ser saldada. Hizo un gesto a su gente, y varios de ellos comenzaron a caminar hacia sus caballos. Samuel se tensó. Su mano regresó a su rifle. Pero lo que sucedió después
desafió todas sus expectativas sobre cómo se desarrollaría este encuentro, porque lo que los tribales se preparaban para hacer desafiaría todo lo que los colonos creían sobre la generosidad, el honor y el verdadero significado de la reciprocidad en una tierra donde sobrevivir a menudo significaba elegir entre uno mismo y un extraño. Los tribales comenzaron a desempacar los bultos de sus caballos, moviéndose con silenciosa eficiencia a pesar de la tormenta. Samuel observaba con creciente confusión cómo sacaban artículos que parecían imposibles de conseguir en condiciones tan duras. Pieles gruesas, carne seca, lo que parecían hierbas medicinales y, lo más sorprendente, una manta bellamente tejida que parecía brillar incluso en la penumbra. El hombre canoso, a quien los demás consideraban claramente un líder, dirigía las actividades con gestos sutiles. Volvió a hablar con Samuel. Su voz se oía a través del viento. «Soy Takoda. Lo que tu hija hizo esta noche no puede quedar sin respuesta. En nuestra costumbre, una deuda debida debe saldarse de inmediato. No queremos nada», dijo Samuel con firmeza, aunque le temblaba un poco la voz. Ella dio la manta con generosidad. Generosamente dada, generosamente devuelta, respondió Dakota, pero con interés, como exige el honor. Ayanna, la joven madre, se acercó con su bebé aún envuelto en la manta azul de Lily May. Le habló a Dakota en su idioma, con palabras urgentes y emotivas. Los demás miembros de la tribu escucharon atentamente, y varios asintieron con aparente aprobación. Takoda se volvió hacia los colonos. «Ayanna desea hablar, pero su inglés es limitado. Me pidió que les dijera que su hija no solo salvó a su hijo del frío. El niño se estaba marchitando, y sin calor no habría visto otro amanecer». Elena jadeó suavemente, atrayendo a Lily May hacia sí. El peso de lo que su hija había hecho se hacía evidente. No había sido solo un gesto de bondad, había sido una cuestión de vida o muerte. «También te pide que entiendas algo más». Dakota continuó. «El bebé que tu hija salvó no es un niño cualquiera. Es nieto de nuestra curandera más anciana, bisnieto de un jefe cuyo linaje se remonta a 7 generaciones. Su hija salvó no solo una vida, sino un legado». Morrison, quien había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. «Todo esto es muy conmovedor, pero estamos en medio de una tormenta de nieve. ¿No podía esperar a que pasara la tormenta?» La mirada de Dakota se fijó en Morrison, haciendo que el dueño del puesto comercial retrocediera un paso. Honor no podía esperar a que el clima fuera favorable. Una deuda de esta magnitud exigía una respuesta inmediata. Los miembros de la tribu habían terminado de desempacar sus bultos y ahora estaban ordenando sus artículos en la nieve cerca de la entrada del puesto comercial. A pesar del viento y el frío, trabajaban con minuciosa precisión, creando lo que parecía casi una exhibición formal. «Ofrecemos estos regalos no como pago, pues ningún pago igualaría lo que se dio», explicó Takoda. «Los ofrecemos como reconocimiento al corazón que late en un pecho tan pequeño», señaló los objetos dispuestos. «Pieles para abrigar a la niña durante muchos inviernos, alimentos para sustentar a su familia en tiempos difíciles, medicinas para protegerla de enfermedades. ¿Y esto?». Levantó la manta reluciente. «La había tejido nuestra abuela mayor, hecha con lana de ovejas que pastan en los prados altos donde caminan los espíritus. Lleva consigo bendiciones que protegerán a tu hija por el resto de sus días». Lily May dio un paso al frente, con los ojos abiertos de asombro ante la hermosa manta. Parecía captar luz de fuentes inexistentes, e incluso en la tormenta parecía brillar con su propio calor interior. Pero Samuel seguía sospechando. «¿Por qué darías tanto por una manta?
¿Qué quieres realmente de nosotros? La expresión de Takoda se tornó seria. No entiendes el peso de lo que pasó aquí esta noche. Tu hija miró a un niño moribundo de un pueblo diferente, con otras maneras, otras palabras, otra piel. Y no vio a un extraño, sino a un alma necesitada. En un mundo que inculca el miedo a lo diferente, ella eligió el amor. El viento pareció aquietarse por un instante, como si incluso la tormenta escuchara sus palabras. Corazones así son raros en cualquier pueblo, continuó Takoda. Deben ser honrados, protegidos, nutridos. Lo que damos esta noche no es un pago, sino el reconocimiento de algo sagrado. Elena se conmovió hasta las lágrimas al comprender finalmente que estaban presenciando algo profundo. No se trataba solo del intercambio de bienes, ni siquiera de salvar una vida. Se trataba del reconocimiento de un espíritu que trascendía las fronteras que solían dividir a las personas. Pero cuando Dakota se acercó para entregarle la preciada manta a Lily May, otra voz rompió la noche. Una voz áspera y furiosa que traía el sonido de caballos acercándose y la promesa de violencia. Vaya, vaya. Parece que nos encontramos con una pequeña fiesta de amantes de los indios. Todos se giraron para ver a un grupo de hombres de aspecto rudo emergiendo de la tormenta. Con el odio que había envenenado la frontera durante generaciones, y el líder de este grupo miraba a Lily May y a su familia con esa sonrisa que solo prometía problemas. Porque a veces, cuando dos mundos intentan salvar sus diferencias, siempre hay quienes se benefician de mantenerlos separados, y estaban a punto de descubrir hasta dónde llegarían algunos para preservar el odio que dividía la tierra. Los recién llegados cabalgaron a través de la tormenta como presagios de violencia. Su líder, un hombre con cicatrices, mirada fría y una mueca de desprecio que delataba años de odio hacia todo lo que no fuera él. Detrás de él cabalgaban otros 4, todos armados, con la misma expresión de agresión apenas contenida. «¡Garrett!», gritó el líder, sin molestarse en desmontar. Oímos que se estaban gestando problemas indígenas en casa de Morrison. Parece que llegamos justo a tiempo. Morrison dio un paso adelante, nervioso. No hay problemas aquí, Garrett, solo gente esperando a que pase la tormenta. La risa de Garrett fue como un cristal roto. ¿Sin problemas? Veo una manada de salvajes rodeando a los blancos, y eso me parece un montón de problemas. Sus ojos se fijaron en los regalos dispuestos en la nieve. Parece que intentan comprar algo. La pregunta es, ¿qué? Dakota permaneció inmóvil, pero Samuel pudo ver la sutil forma en que los demás miembros de la tribu cambiaban de posición. No se preparaban para atacar, pero definitivamente se preparaban para defender. No están comprando nada, dijo Samuel, poniéndose de pie frente a su familia con aire protector. Mi hija ayudó a su hijo y le están mostrando gratitud. ¿Ayudó a su hijo? Garrett escupió en la nieve. ¿Quieres decir que tu hija se metió en asuntos indígenas? Eso no es ayudar, amigo. Eso es buscarse problemas. Lily May, todavía agarrada de la mano de su madre, miró al hombre enojado con confusión. No entendía por qué alguien se molestaría por ayudar a un bebé con frío. Ayana, presentiendo el peligro, acercó a su bebé y le habló con urgencia a Takoda en su idioma. La expresión del anciano líder se ensombreció al responder, pero su voz se mantuvo tranquila y mesurada. No buscamos conflictos, le dijo Takoda a Garrett. Vinimos solo para saldar una deuda y devolver bondad con bondad. ¿Deuda? Garrett volvió a reír. La única deuda que los indios entienden es la que deben por todos los problemas que han causado.
y el único pago que vale la pena aceptar es que se alejen lo más posible de la gente decente. Uno de los hombres de Garrett habló. Quizás deberíamos enseñarles a estos salvajes qué pasa cuando se acomodan demasiado en los asentamientos blancos. La tensión en el aire se volvió eléctrica. Samuel la sentía crecer como la presión antes de la caída de un rayo. Elena jaló a Lily May tras ella, mientras Morrison retrocedía hacia su puerta, claramente sin querer saber nada de lo que estaba a punto de suceder. Pero fue Lily May quien rompió el impasse. Salió de detrás de su madre y caminó directamente hacia el caballo de Garrett, con su vocecita cortando el viento y el odio como una campana. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó, mirándolo con genuina curiosidad, directamente hacia el caballo de Garrett, con su vocecita cortando el viento y el odio como una campana. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó, mirándolo con genuina curiosidad. Solo querían agradecerle por ayudar a su bebé. Garrett la miró fijamente, sin esperar una pregunta tan directa de una niña. Por un instante, su mueca vaciló, reemplazada por algo que podría haber sido confusión. «Atrás, niñita», dijo, pero su voz había perdido algo de veneno. «Esto no es asunto de niños». «Pero empezó con asuntos de niños», respondió Lily May. «Su bebé tenía frío, así que le di mi manta. Ahora también quieren darme una manta. Me parece justo». La simplicidad de su lógica flotaba en el aire como un desafío a todo el odio complejo que había llevado a Garrett y a sus hombres a través de la tormenta. Aquí estaba una niña de 6 años reduciendo su conflicto a sus elementos más básicos. Alguien tenía frío, alguien más ayudó, y ahora se ofrecía ayuda a cambio. Dakota observaba este intercambio con creciente intensidad, con la mirada moviéndose entre la niña inocente y los hombres que representaban todo lo que dificultaba tanto la paz entre sus pueblos. «Tu hija habla de una sabiduría que avergüenza a los hombres adultos», le dijo en voz baja a Samuel. «Quizás sea hora de que los niños enseñen a los adultos». Pero la confusión de Garrett estaba siendo rápidamente reemplazada por algo más oscuro, y la forma en que su mano se movía hacia su arma sugería que no estaba interesado en las lecciones de los niños ni en la sabiduría de nadie, porque algunas personas eligen el odio tan completamente que incluso la inocencia de un niño se convierte en una amenaza para la oscuridad alrededor de la cual han construido sus vidas. La mano de Garrett se cernía cerca de su arma, pero algo en la mirada intrépida de Lily May pareció congelarlo en su sitio. Los demás colonos y miembros de la tribu observaron un silencio intenso mientras una niña de 6 años se enfrentaba a un hombre cuya reputación de violento se extendía por 3 territorios. «¿Sabes lo que pienso?», continuó Lily May, completamente inconsciente del peligro que corría. «Creo que tú también tienes frío. Y cuando la gente se enfría mucho, a veces se enfada en lugar de pedir ayuda». Las palabras golpearon a Garrett como un puñetazo. Su rostro marcado se contorsionó con emociones que claramente no quería sentir. Tras él, sus hombres se removían nerviosos, sin saber cómo responder a un niño que trataba a su líder como a cualquier otra persona necesitada de comprensión. Elena dio un paso adelante para recuperar a su hija, pero Dakota levantó la mano sutilmente, deteniéndola. El anciano líder observaba algo que reconocía como significativo más allá del momento inmediato. «Ya basta de sabiduría infantil», gruñó Garrett, volviendo la ira. «Tienen que irse de esta pequeña reunión de amigos y seguir adelante. Los indios no son bien recibidos entre la gente decente». Pero mientras hablaba, ocurrió algo inesperado. El viento, que llevaba horas aullando sin parar, empezó a amainar.
La nieve, que se había deslizado horizontalmente, empezó a caer con más suavidad. A través del aire despejado, todos pudieron ver algo que los hizo detenerse. A lo lejos, se acercaban más luces. No eran las duras antorchas de otra partida de guerra, sino el cálido resplandor de las linternas que portaban las familias. Colonos de los alrededores, atraídos por los informes de la tormenta y preocupados por sus vecinos del puesto comercial. Bueno, ahora, murmuró Morrison, parece que estamos a punto de tener una verdadera reunión. Entre los colonos que se acercaban había mujeres y niños, ancianos y jóvenes, todos abrigados para protegerse del frío, pero avanzando con determinación ante la mejora del tiempo. A medida que se acercaban, la luz de sus linternas iluminaba la escena. El clima. A medida que se acercaban, la luz de sus linternas iluminaba la escena. Tribus y colonos de pie juntos alrededor de regalos esparcidos en la nieve, con una niña pequeña en el centro de todo. Garrett los vio venir y su expresión se volvió aún más fea. Perfecto. Ahora tenemos testigos de esta locura de los indios. Pero cuando llegaron los colonos, sus reacciones no fueron las que Garrett esperaba. La primera en acercarse fue una anciana llamada Sroa Patterson, cuya nieta tenía más o menos la edad de Lily May. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a la gente reunida con curiosidad en lugar de miedo. El pequeño salvó a nuestro bebé de morir de frío, dijo Ayanna de repente, con un inglés entrecortado pero comprensible. Sostuvo a su bebé, ahora calentito y alerta, en la manta azul de Lily May. La cubrió para que nuestro hijo pudiera vivir. Los ojos de la Sra Patterson se abrieron de par en par mientras miraba del bebé a Lily May y luego a los regalos dispuestos en la nieve. «Por Dios, niña, ¿le salvaste la vida a esta pequeña?». Lily May asintió tímidamente, repentinamente abrumada por toda la atención. Pero ya llegaban otros colonos, y la noticia de lo sucedido se extendió rápidamente entre el grupo. En lugar de miedo o ira, sus rostros reflejaban algo más cercano al asombro. «Es lo más hermoso que he oído en todo el invierno», dijo otra mujer, con la voz suave por la emoción. Un padre joven con su propio hijo pequeño se adelantó. «Se necesita mucho valor para renunciar a tu único abrigo por un desconocido». Garrett vio cómo su apoyo se evaporaba ante sus ojos. No eran luchadores empedernidos buscando conflicto. Eran familias, personas que entendían el valor de la bondad y lo valiosa que es la vida de los niños. «Los están engañando a todos», dijo desesperado. «Esto es solo una artimaña india. Quieren ablandarlos para aprovecharse». Pero Takoda había estado observando todo este intercambio con creciente comprensión. Dio un paso al frente y se dirigió directamente a los colonos reunidos. «Su hija hizo algo esta noche que nuestro pueblo recordará por generaciones», dijo, con su voz resonando en el aire más sereno. «Ella vio más allá de las diferencias que nos dividen y actuó con el corazón. Esto no es un engaño. Este es el tipo de espíritu que podría sanar las heridas entre nuestros pueblos». Hizo un gesto hacia los miembros de su tribu, quienes comenzaron a desempacar más cosas de sus caballos. «Trajimos regalos no solo para el niño, sino para todos los que se refugian aquí. Comida para compartir, medicinas para sanar, pieles para mantener a las familias abrigadas durante el resto del invierno». Los colonos se miraron con asombro. Habían esperado un conflicto, pero en cambio se encontraron presenciando algo que desafió todo lo que creían saber sobre las personas a las que les habían enseñado a temer. Pero Garrett no había terminado. Su rostro se había enrojecido de furia, y su mano ahora descansaba abiertamente sobre su arma.
Esto se acaba ahora, gruñó. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo la gente blanca se envenena con mentiras despiadadas. El momento pendía de un hilo, con el potencial de violencia flotando en el aire a pesar de la tormenta que se calmaba. Porque a veces la mayor amenaza al odio no es la oposición, sino el simple poder de la conexión humana. Y algunas personas harán lo que sea para impedir que esa conexión se arraigue. Lo que sucedió después daría que hablar durante décadas en los asentamientos de todo el territorio. Mientras Garrett se acercaba a su arma, todos los presentes comprendieron que se encontraban en una encrucijada que definiría no solo este momento, sino el futuro de las relaciones entre sus comunidades. Pero fue la Sra Patterson quien actuó primero. La anciana se interpuso entre Garrett y la tribu. Sus curtidas manos se apoyaron firmemente en las caderas. Garrett Mitchell, dijo, con la voz llena de autoridad de quien había ayudado a criar a la mitad de los niños de 3 condados. Quita esa mano ahora mismo. Ha habido suficiente violencia en esta tierra para 10 vidas. Y no permitiré que comience por el acto de bondad de un niño. Otros colonos comenzaron a moverse, no para alejarse del enfrentamiento, sino para acercarse. Formaron un círculo informal alrededor de Lily May y los miembros de la tribu. Sus linternas creaban un cálido resplandor que ahuyentaba tanto la oscuridad como el odio frío que Garrett representaba. Esta gente vino en son de paz, dijo el joven padre, cambiando a su hija al otro brazo. Vinieron a honrar lo que hizo nuestra pequeña. Si no podemos respetar eso, ¿qué clase de personas somos? Garrett miró a su alrededor desesperado, buscando apoyo entre sus hombres, pero incluso ellos parecían inseguros ahora, enfrentados a familias, niños y ancianos en lugar de oponentes armados. Su sed de violencia se desvanecía. Takoda avanzó lentamente, con las manos visibles y vacías. He vivido muchas temporadas de conflicto, dijo, con la voz cargada de experiencia. He visto el precio que el odio le cuesta a nuestros pueblos. Esta noche, un niño nos mostró otro camino. Señaló a Lily May, quien observaba todo con ojos muy abiertos y serios. No vio a un bebé indio ni a un bebé blanco. Vio a un niño necesitado y actuó con el corazón. Quizás sea hora de que los adultos aprendan de tal sabiduría. El líder tribal metió la mano en su abrigo y sacó algo que dejó a todos boquiabiertos. Era una pipa de la paz, tallada en piedra blanca y decorada con intrincados símbolos. En nuestra tradición, esta pipa se usa para sellar acuerdos entre pueblos. Esta noche, me ofrezco a fumarlo con cualquiera que prefiera la paz al conflicto. Samuel se encontró dando un paso al frente antes de darse cuenta de lo que hacía. «Fumaré contigo», dijo con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Mi hija demostró más coraje esta noche que yo en años». Uno a uno, otros colonos se acercaron. Las Sra. Patterson, el joven padre, incluso Morrison, salieron de su puesto comercial para unirse a ellos. Solo Garrett y sus hombres permanecieron apartados, aislados por su odio. Dakota encendió la pipa con ceremonia y reverencia, y luego se la pasó a Samuel. Mientras los dos hombres compartían el humo sagrado, algo profundo cambió en el aire a su alrededor. La tormenta había pasado. Las estrellas comenzaban a aparecer, y por primera vez en mi memoria, dos comunidades que habían estado divididas por el miedo y la incomprensión se unieron gracias a las sencillas acciones de una niña de 6 años. Ayana se acercó a Lily May y con cuidado le envolvió los hombros con la magnífica manta tejida. La niña la miró con una sonrisa indescriptible y Ayana le devolvió la sonrisa, con lágrimas helándose en las mejillas. Garrett giró su caballo y se alejó cabalgando en la noche, seguido por sus hombres a regañadientes.
Su odio no había encontrado asidero allí, derrotado no por la fuerza, sino por el simple poder de la decencia humana. Mientras las dos comunidades comenzaban a compartir comida e historias alrededor de una fogata hecha con las contribuciones de ambos pueblos, Lily May, envuelta en su nueva manta, observaba cómo los adultos aprendían lo que ella siempre había sabido, que cuando alguien tiene frío, le das calor, y cuando alguien muestra bondad, la pequeña manta azul que había regalado le fue devuelta esa noche, pero había ganado algo mucho más valioso. Había aprendido que a veces los actos más pequeños de valentía pueden cambiar el mundo, un corazón a la vez. Y en los años siguientes, cuando la historia se contaba una y otra vez, la gente decía que la paz entre las comunidades no comenzó con tratados ni acuerdos, sino con una niña de 6 años que vio a un bebé congelado y eligió el amor sobre el miedo. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde la valentía y la compasión se fusionan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.